El Ministerio de Mujeres de Iglesia Cristiana Josué te da la bienvenida a este programa que está preparado para ti. Tú recibirás hoy mucha información, noticias de la iglesia, de nuestro ministerio, pero lo más importante, palabra de Dios, esa que alimentará tu alma. Bienvenida. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar
muy agradecida con las hermanas del Ministerio de Mujeres de Iglesia Josué San Salvador por haberme hecho esta invitación y ser partícipe de su culto. Gracias a Dios por ello. Sobre todo estoy agradecida con el Señor por concederme este privilegio. Bien, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles, tiempos retadores, desafiantes, acelerados, convulsivos, decisivos, tiempos muy difíciles, y creo que conforme el calendario vaya progresando en el tiempo, la situación pues de vida del ser humano será más difícil. Son tiempos peligrosos, como lo dice 2 Timoteo 3, del 1 al 7. En el año 2016, un predicador dijo al respecto: algo está ocurriendo en las naciones, aunque no alcancemos a comprenderlo y verlo totalmente. Esto, como repito, fue en el año 2016. En los últimos días, de manera acelerada, la vida ha cambiado. Nos hemos ido dando cuenta de diversos avances en el orden político, económico, social, tecnológico. Hay un gran desequilibrio social y físico, educativo. Hay también, a pesar de que la economía, pues, sabemos que ha decaído en el mundo entero, pero hay un gran consumismo, yo creo que hasta el día de hoy. A pesar de que se deja ver una crisis económica, se deja ver, digamos, a corta distancia. Así también el avance exagerado de la comunicación ha venido a hacer la diferencia con los días de antes, los años anteriores, cuando la comunicación pues era limitada. Pero ahora, con todas las plataformas de la internet, además de los periódicos, la televisión, que también está sumamente actualizada, no dejamos de lado el surgimiento de las pestes y como el principal azote el COVID-19, que apareció en diciembre del 2019 y que, según dicen, continúa desafiando, continúa trayendo dolor a las sociedades. Y bueno, lo que sabemos hasta aquí es de que este virus muta y a través de esas mutaciones continúa haciendo de las de ellas, afligiendo a la humanidad. La Biblia, con sus profecías certeras, se adelanta a predecirnos los acontecimientos. Ahí pues no hay competencia, por más que la tecnología esté avanzada. Con la Biblia no ha podido competir nadie. Es el libro de Dios, el libro de los libros. Y a través de la palabra de Dios nos predice, nos ha predicho, los que hemos leído la palabra de Dios por años, nos predice acontecimientos que vendrían marcando el fin del tiempo y de las cosas. Daniel 12:4 nos dijo unos 550 años antes de Cristo, el profeta Daniel, que los hombres irían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría.
Cuando yo un día hice la relación de esta profecía, ya hace años, porque digamos del 2000 para acá siento yo que el tráfico tanto terrestre como aéreo ha aumentado de una manera grande, grandísima. El profeta dijo que los hombres irían de aquí para allá. Por ejemplo, hubo un tiempo en que las personas que viven en comunidades campesinas casi no viajaban, pero ahora cualquier persona de cualquier sociedad pues arma su viaje y vuela o va por tierra. Y dijo también que la ciencia se aumentaría. Qué tremendo todo esto, ¿verdad? Porque yo en mi poco entender digo, ¿qué más van a inventar? Y cada día se ve que hay cerebros sumamente brillantes, sea para lo bueno, sea para lo malo, hay cerebros brillantes en nuestro mundo, lo cual también puede ser bondadoso o puede ser dañino, esa presencia de ese tipo de personas. También Jesucristo en Mateo 24 nos predijo que la maldad se aumentaría en vista de una historia que se ve muy susceptible a fenecer. Vamos a meditar sobre el tema: erguíos y levantad vuestras cabezas. Creo que es un tema 100% bíblico y también es un tema muy sugestivo. Quien oye esto o lo lee en la palabra de Dios, en Lucas 21:28, dice el Señor: y cuando veáis todas estas cosas, erguíos y levantaos, levanten sus cabezas. El hecho de erguirse significa que la columna vertebral debe estar en su línea correcta para podernos erguir bien, igual que un edificio que tiene su columna vertebral correcta. Ese edificio pues no tan fácilmente se va a derrumbar. En primer lugar, nos vamos a apoyar en Mateo 24 del 1 al 5. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este sermón en su totalidad es conocido como el Gran Sermón del Monte de los Olivos. Ya pues la crucifixión está cerca a estas alturas y el Señor tiene que, vamos a hablar así, ¿verdad? Tiene que acelerar la educación de sus discípulos porque Él pronto va a ascender de donde vino primero. De acuerdo con una pequeña entrevista de Jesús con sus discípulos, ellos querían mostrarle el templo a Jesús,
No sé, no dice el texto bíblico si alcanzaron a realizar su deseo, pero cuando ellos le dicen a Jesús, cuando le hacen la pregunta de si, Señor, ¿ya viste los edificios del templo? Entonces Jesús les contesta como típicamente Él lo sabía hacer. Jesús es un gran maestro y Él siempre enseñaba bajo un estilo que le permitía al discípulo pensar y sacar sus conclusiones. Entonces, Jesús le dice inmediatamente, ¿veis todo esto? O sea que terminó él diciéndoles que lo vieran, ¿verdad? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto debe haber caído como una baldada de agua a los discípulos. Debe haber sido una sorpresa que me imagino que se quedaron hasta sin aire, ¿verdad? Y luego, inmediatamente, sin perder más tiempo, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte. El deseo de ir a ver bien los edificios del templo, el deseo de fijar la mirada en las cosas terrenas, materiales, cambió inmediatamente el pensamiento de sus discípulos. Y le dicen, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que a nosotros también nos debe de pasar que desearíamos saber cuándo es el final. Pero más adelante vamos a tratar acerca de esto. En el plan de Dios, pues, estuvo, y bendito ese plan, de que nosotros de no darnos a nosotros la fecha. Desde luego aquella noticia inquietó a los discípulos, por lo que en el versículo 3 le preguntan, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Luego el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Quien no está muy acostumbrado a leer la Biblia pensará, ¿verdad?, de pronto, que por qué les dio esta respuesta. Y fue una respuesta, bueno, nada menos y nada más que del Salvador del mundo, de Jesucristo. Fue una respuesta bien atinada, bien a propósito. Como les digo, nosotros hubiésemos querido conocer la fecha de la venida de Jesús. Decimos nosotros que para prepararnos, ¿verdad? Pero cuando le responde él, para darle la referencia fue, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué le dice esto al principio? Yo creo que todos hemos oído sermones acerca de esto. Pues porque Satanás, a través del oído, siempre trató desde el huerto del Edén, a través del engaño, de derribar el pensamiento perfecto y correcto de nuestro Dios y engañarnos. Y el ser humano, no sé por qué razón, no todo, ¿verdad? Porque hay muchas excepciones de personas muy honorables y correctas. Pero la mayoría de los seres humanos mienten.
Y yo espero que ya nosotros, si esto es así, ya ni mentiritas piadosas se nos salgan, ¿verdad? Entonces, el enemigo desde el principio encontró la manera de cómo confundir al hombre. Y efectivamente, en los tiempos que vivimos, muy atinado el pensamiento divino cuando dice, mira, mejor dejen de estar pensando en la fecha, dejen de estar pensando que van a dejar las cosas. Miren que nadie os engañe. Nuevamente, Jesús estaba usando un método para hacer pensar a la gente. Ya que, como dijimos, esa trampa del enemigo, por si acaso los discípulos pues no se encontraban en tiempos de tanta apostasía, que los discípulos supieran que más que todo al cristiano el diablo le va a querer, como dicen los jóvenes, echar zancadilla y con mentiras bondadosas sacarlo de la verdad. Y la verdad es el Evangelio de Cristo. En 1 Juan 4:3 nos dice, entre otro texto, nos dice que el espíritu del anticristo, dice a los creyentes de aquellos tiempos, de Juan, y ya no digamos a nosotros, ¿verdad?, que estamos viviendo para gloria de Dios, y qué honor vivir en el tiempo final de la historia, ¿verdad? Dice San Juan, el mismo profeta, que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Entonces, imagínese usted con lo que vamos a tener que lidiar. Y bueno, habemos bastante grupo de creyentes que estamos bien parados en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no nos debemos de atener. Creo que nosotros, por estas y otras razones, ¿verdad?, algunos de vez en cuando se les sale, ¿verdad?, y dicen que mejor hubieran nacido en otro tiempo y no estar en este tiempo. Bueno, y les tengo malas noticias de que los tiempos van a seguir más golpeados. Se van a ver las señales cumplidas. Toda la profecía bíblica plasmada en la palabra de Dios nos advierte de cómo van a estar los tiempos. ¿En qué punto profético estamos nosotros? ¿Estamos al principio, estamos en medio o al final de la historia? A Dios le plació no darnos fecha de su regreso porque, al contrario, en Mateo 25:13 nos dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea que es otro versículo bien aplomado. Lo que nos conviene es estar alertas, velar para que la falsa profecía no vaya a inundar nuestras mentes y no vaya a hacernos tambalear. Y desde luego, las demás recomendaciones, ¿verdad? No se puede estar bien afianzado en la verdad si uno no es un fiel estudioso de la palabra, si uno no dedica tiempo para la comunión con Dios. Ambas cosas, ambas técnicas van perfectamente enlazadas.
Si decía hermano Héctor Bojor, que es que si solamente uno lee la palabra de Dios se va a hacer cabezón, decía él. Y si solamente ora, pues lógicamente Dios no le va a hablar, porque para que Dios nos hable necesitamos las dos disciplinas, tanto leer la palabra de Dios como orar. El Señor les dice, no sabéis el día ni la hora. Entonces van a estar el cristiano que quiera que yo a mi regreso lo tome en cuenta para mi reino, o aquellos que antes de esto, 7 años antes de lo que acabo de decir, que estén sobre este planeta, no va a ser raptado si no cumple con los requisitos. Y los requisitos es haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, pero un recibir a Cristo de todo corazón, que mi locura, mi enajenación sea el Evangelio. En Mateo 24:46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cuál así? Está hablando anteriormente, está enunciando la parábola del siervo justo. De eso está hablando anteriormente. Y a uno de los siervos el Señor lo halló durmiendo, lo halló pereciendo, qué sé yo, se salía de escondidas a la hora de su trabajo, qué sé yo. Pero hubo un siervo que Dios lo encontró, que el patrono lo encontró justo en la hora de su trabajo, haciendo lo que tenía que hacer. Nosotros en estos tiempos, creo yo que lo atinado que tenemos que hacer es estar sirviendo al Señor, traer las almas a Cristo. Decía alguien un día de estos en una prédica, que todo aquel que está frente a mí, todo aquel al que yo tengo acceso, no dejarlo ir sin Dios y sin esperanza. Nosotros estamos en un tiempo muy interesante. Estamos en el final de los días de esta dispensación. Por cierto, estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo de gracia para que la gente no se vaya a perder. El destino final del pecador no arrepentido, no entregado al Señor, y aún de muchos que nos venimos a sentar a las iglesias, puede ser desastroso. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros hacer ahora? Pues empaparnos de la palabra de Dios, orar sin cesar. Pero cuando digo sin cesar, bueno, yo pues, como pueden verme, yo ya no estoy en época productiva, bueno, tengo que lavar trastos y barrer, ¿verdad? A veces, pero ya no estoy empleada. Y yo, pues, gracias a Dios, a través del Instituto Bíblico, el cual cursé hace años, parece que salí en el 96, a través del Instituto Bíblico yo aprendí a amar más la palabra y aprendí más palabras, la que no la sabía yo,
También aprendí técnicas de discipulado, mucha material didáctico que se recibe a través del Instituto Bíblico, ¿verdad? Para poder penetrar con la gente. Ahora bien, ya hermanas, quizás no caiga muy bien lo que voy a decir, pero ya no conviene andar correteando detrás de empleos. Bueno, dicen que las propiedades van a bajar, los inmuebles, entonces yo voy a invertir en estos días en eso. El que piensa así, bueno, si él piensa que cualquier día puede venir el Señor y tal vez logra ir su tiempito a esa propiedad, pero eso le va a quitar tiempo, sobre todo a la gente que ya estamos en época de retiro. Deberíamos de ocupar nuestro tiempo final en las cosas del reino de Dios, porque el Señor así nos mandó, ¿verdad? Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas nos serán añadidas. Siempre continuando, pero cambiando un poquito, saliéndonos a otro tema. La Biblia está dividida en dispensaciones, según la profecía bíblica, según pues la división que ha aceptado las asambleas de Dios. Tenemos 7 dispensaciones. El día que Cristo murió, o quizás más certero, el día que ascendió al cielo, ahí se finalizó la dispensación, gracias, la dispensación número 69, 69. Yo creo que así es, ¿verdad? La dispensación número 69. Luego, cuando Cristo ascendió al cielo, a él le plació, y ahí vemos al apóstol Pablo y todos los escritores bíblicos del Nuevo Testamento hablando de la gracia, que la salvación es por gracia, ¿verdad? Cosa pues que debemos de entenderla bien. Ser salvo por gracia no quiere decir que el Señor me va a alcahuetear pecado tras pecado y yo voy a estar pidiendo perdón y pidiendo perdón. Bueno, ya toda la mayoría de hermanas que están aquí presentes y la teleaudiencia y los que nos oyen por las distintas plataformas saben qué queremos decir con esto. Bueno, luego, en la época de la gracia, que ya llevamos más de 2000 años, ustedes pueden comprender tanta gracia de Dios, tanta misericordia de Dios, tanto amor para el mundo, que todavía dejó un tiempo. Y encima los discípulos pues hubieran estado ansiosos estaban ansiosos porque el Señor les diera una fecha. Pero yo pienso que si el Señor nos hubiera dado una fecha, la cosa hubiera sido tremendamente negativa, no hubiera funcionado. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Luego, después de la época de la gracia, de 2000 y pico de años que llevamos ya y que estamos viendo por las señales, nosotros los cristianos que sabemos un poco de Biblia, nos gozamos de que los tiempos se estén cumpliendo, de que la profecía se esté cumpliendo, de que la Biblia es la palabra de Dios. Con esto nosotros quedamos muy certeros de que la palabra de Dios se cumple.
Luego de esto, del tiempo de la gracia, que se va a terminar un día de estos con el rapto de la iglesia, venimos y los que se queden, porque primero Dios, pues nosotros todos vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Si vivimos y conservamos nuestra santidad. Y estamos continuamente en periodo de regeneración y santificación progresiva. Nos vamos con el Señor. Luego se abre una nueva dispensación de otros 7 años que se conoce como la Gran Tribulación. Ahorita estamos en un periodo de pretribulación. Y yo creo que ahorita el verdadero cristiano desearía que el Señor venga antes de que esto siga dando pistas tremendas como las que hasta aquí tenemos. Pero quiero decirles, no puedo engañarlos, que el tiempo de pretribulación todavía falta un poquito para que la iglesia sea firme, no para que la iglesia se desparrame, se vayan unos para acá, otros para allá, ni para comprar cosas, ¿verdad? Sino que para que nos afiancemos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego viene esos 7 años de gran tribulación, como ustedes a través de los profetas, especialmente en el libro de Daniel y Apocalipsis, se pueden dar cuenta de que los tiempos están llegando a su fin. Y en esa gran tribulación no se lo quisiera desear a nadie. Lo que nos dicen estos libros proféticos es de cosas sumamente terribles. Hay personas que muy poco han leído la Biblia, no la han leído, y un día le leen ahí en Apocalipsis. Dicen, uy, a mí eso me da miedo, esos seres que dicen ahí. Bueno, no nos debe dar miedo. Debemos de meternos en lo profético en estos días para saber lo horrendo que va a ser ese periodo. Así es de que yo deseo que a través de esta palabra que hemos podido entregarles ahora en esta tarde, o en la noche, a la hora de que ustedes pues estén viendo su televisor o por alguna plataforma, que esta palabra no lo llene de espanto, sino que lo llene de una expectación gloriosa. Y es de que tienen que entregarse del todo al Señor. Todo lo que viene, lo que va a suceder, lo que estamos pasando. El Señor cuida de nosotros. Hay promesas preciosas de que sus hijos van a ser salvaguardados. No que nos vamos a escapar de experimentar las cosas de este periodo pretribulacionario. Pero el Señor va a estar ahí con nosotros y nosotros tenemos esa fe viva, esa fe poderosa de que el Señor va a estar con nosotros, y un día de estos el Señor va a descender en las nubes para llevarnos a la patria celestial. Luego la gente que se quedó va a tener que pasar por ese periodo. Muchos van a morir en el periodo ese de 7 años de la gran tribulación, pero este es el momento para que nosotros hagamos una promesa ante el Señor, que nuestra mente esté decidida a cambiar el pensamiento de las cosas que se van a quedar, de las cosas materiales, con las cosas eternas celestiales. Yo sé que cuesta mucho. Hay personas que han trabajado una vida entera para lograr tener lo que han adquirido. Pero hermanos, gracias a Dios lo tuvieron, viajaron, disfrutaron, hicieron todo con lo que tenían,
Y ahora pues busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el que no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, hágalo ahora mismo. Decídase por Cristo. Cristo lo va a llevar por un buen sendero. Pero dice la palabra de Dios que los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los mentirosos, los que se acuestan con los hombres que se acuestan con hombres, ¿verdad? Y mujer con mujer. Todos estos irán al lago de fuego. Sintetizamos diciendo que van con el Señor todos aquellos que han depositado su fe en Él y lo aman apasionadamente. Ya no es tiempo de decir soy cristiano, pero no me interesan las cosas de Dios. Así es de que reciba al Señor en su corazón y congréguese en una iglesia cristiana evangélica, donde haya buena doctrina, donde algún hermano, amigo cristiano que usted tiene, le recomienda que se congregue, que se reúna. Así es de que muchas gracias por su atención. Feliz tarde. Dios ha hablado a tu corazón a través de este hermoso mensaje que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo Dios ha venido tocando la puerta de tu corazón y hoy es el día de rendir tu vida a Él y poder disfrutar de sus promesas y poder deleitarte en su presencia y encontrar en Jesús la paz que tu alma tanto necesita. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ora conmigo diciendo: Señor Jesús, creo en ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados y salva mi alma. Creo que moriste en la cruz en mi lugar y pagaste la deuda de mis pecados para darme vida eterna libre de condenación. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en tu palabra y vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga.